Jeonrim había aceptado su nuevo reto, y aquello bastó para que ella y el director dejaran atrás las diferencias. En medio de esa reconciliación, notó de pronto la presencia de Yeon. Bulleo se desplegaba ante ellos con todo su encanto, y los tres parecían disfrutarlo. Aún así, en lo más profundo, Jeonrim quería contar que había creído ver a Kate, o a alguien inquietantemente parecida, aunque sabía que era imposible. Con la idea de concluir su viaje, Jeon le entregó una cámara para que pudiera capturar mejores tomas. Poco después, él y el director emprendieron el regreso a Seúl. Durante el trayecto, el director, observando la expresión ligera de Jeon, comenzó a bromear con él. Jeon negaba entre sonrisas, hasta que, de pronto, lanzó una propuesta inesperada: abrir juntos una empresa. El director guardó silencio, consciente de que su agencia estaba al borde de la quiebra. La razón le resultaba doblemente amarga. La financista había recurrido a pedir dinero prestado a su expareja, algo que le irritaba profundamente. Mientras tanto, la propia financista, sabiendo que las cuentas estaban hundidas, buscó a la expareja del director. Allí, sin rodeos, recibió un aviso: aquello no terminaría bien, el director era demasiado orgulloso. Mientras tanto, Jeonrim se hospedaba en el restaurante de la abuelita. Una tarde, entre sorbos de té, le preguntó si conocía a Kate o a alguien que se le pareciera. La mujer frunció el ceño, pues el rostro le resultaba familiar, parecía saber de quién se trataba. Intrigada, al día siguiente Jeonrim regresó al lugar que la abuelita le había señalado, una sastrería de trajes tradicionales coreanos. Al llamar a la puerta, fue recibida por una niña, a quien preguntó si había algún adulto. Entonces, de entre las sombras del local, apareció una persona cuyo parecido con Kate era innegable. En otro punto, el director devolvía a Yeon el dinero que le debía. Con voz seria, le dijo que debía aprender a crecer, que no podía permitirse ser un fracaso como él. Pero Yeon, lejos de ofenderse, sentía cierta admiración por aquella frase que el director repetía siempre: seguiré adelante por este camino. Esa determinación lo conmovía, por lo que insistió en que se quedara con el dinero. Por su parte, Jeonrim se hizo pasar por reportera. La hija de aquella mujer reconoció su rostro, sabía que era una figura conocida, una reportera vinculada a un grupo de K-pop. Por eso, ambas supusieron que había acudido para entrevistarla por su dominio en el arte de confeccionar hanboks, y se negaban a participar. En realidad, Jeonrim solo quería conocerla, saber algo más de ella. La supuesta preentrevista no era más que un pretexto. El taller era encantador, lleno de detalles delicados, pero durante la conversación, la mujer aseguró que no tenía hermanos. Pese a ello, el parecido con Kate era sorprendente. Más tarde, el director le comentó el asunto a la financista. Ella sugirió, con cierta frialdad, que fueran directos y le preguntaran a Kate. Sin embargo, él sabía que era un tema demasiado delicado para abordarlo de esa manera. Aún así, estaba de buen ánimo, había conseguido una inversión para la compañía. La financista, intrigada, quiso saber más. El director solo respondió que el dinero llegaría pronto. El paisaje nocturno del templo de Bulleo se desplegaba con una belleza serena, iluminado por destellos que parecían flotar en el aire. Jeonrim grababa cada detalle cuando, de pronto, distinguió a la pequeña Jim. La niña, con una mezcla de timidez y determinación, le confesó que también soñaba con viajar a Seúl para convertirse en una celebridad. Esa misma noche, la financista se enteró de que Jeon planeaba abrir una agencia de viajes sustitutos. La idea, para ella, resultaba tan extraña que terminó convencida de que la empresa estaba rodeada de gente peculiar. Por otro lado, la pequeña Jim le preguntó a Jeonrim por qué había dejado de cantar. Ella sabía que no había sido una decisión propia. Para Jim, Jeonrim era igual como su madre, y ambas compartían el mismo pensamiento: no hay otra opción. Ese sentimiento había nacido desde la muerte de la abuelita de Jim. Intrigada, Jeonrim quiso saber si tenía algún otro familiar. La niña negó con la cabeza y añadió que su madre odiaba a su abuela, aunque en el fondo creía que aquello no era del todo cierto. Jeonrim percibía que la situación era más complicada de lo que parecía. En ese momento, recibió un mensaje de Jeon: no todo es lo que aparenta ser. Además, él le comunicó que había asumido como su nuevo editor, noticia que el propio director le había confirmado. A pesar de todo, para Jeonrim el viaje a Bulleo había sido encantador, un lugar que guardaría en su memoria, pero ya estaba de regreso a Seúl. El director sabía que a Jeonrim aún le quedaba un viaje pendiente. Ese día, ella volvió a la sastrería. La dueña ya se había enterado de que el programa de Jeonrim había sido cancelado y, con desconfianza, le preguntó qué estaba tramando.
La madre de Jim sospechaba que buscaba un tema sensacionalista y, desde ese momento, dejó de creer en ella. Jeonrim sintió que había fracasado. Se convenció de que aquella mujer no era Kate, sino solo alguien con un gran parecido. Aún así, realizó sus últimas tomas, como si fueran un mensaje para Kate. Entonces, de pronto, la madre de Jim apareció, sus miradas se cruzaron y, una vez más, se reencontraron. En las oficinas, Jeon comenzaba a trabajar junto al director. La financista le advirtió que se olvidara de su inversión, pues no la recuperaría. Estaba convencida de que Jeonrim no aceptaría convertirse en una viajera sustituta. La madre de Jim no podía creer que el destino la siguiera cruzando. Esta vez, Jeonrim fue sincera y le mostró el brazalete. De camino en el autobús, recibió un correo de Kate. Aquel mensaje le tocó el corazón. Recordó entonces que la madre de Jim había nacido enferma y que, de niña, solía verla llorar bajo un árbol. Nunca entendió la razón de esas lágrimas, pero sabía que siempre llevaba consigo una pulsera que su madre le había regalado, idéntica a la que Jeonrim tenía en sus manos. Conmovida, Jeonrim le contó que era igual a Kate. En ese instante tomó una decisión. Bajó del autobús para hablar con la hermana de Kate y le mostró un video que ella misma le había enviado. La verdad se reveló, Kate había sido abandonada en Bulleo, dejada junto a un vestido y un brazalete. Aquella mujer era, sin lugar a dudas, su hermana gemela. Su madre había abandonado a Kate para salvar a la gemela enferma, y por eso siempre acudía a aquel árbol a llorar. No era desprecio, era protección. Jeonrim había comprendido por fin la historia que Kate cargaba sobre sus hombros, y esa verdad, lejos de abatirla, le devolvió la esperanza. Kate decidió viajar a Seúl, y su gemela fue a recibirla. Era como si un faro iluminara ahora el camino de Jeonrim. Al día siguiente, Jeon le mostró el proyecto en el que estaban trabajando, una página para viajeros sustitutos. Al principio, Jeonrim dudó en aceptar, pero, de pronto, sonrió y dijo que sí. Las cosas parecían mejorar, y pronto llegó la noticia de que ya tenían un nuevo cliente. El director apareció con él, Ginny, un tierno perrito que dejó a todos boquiabiertos. Llevaba tanto equipaje como un viajero experimentado, un plato hecho por un célebre ceramista, un tapete de cachemira y hasta instrucciones detalladas enviadas por su dueño para su cuidado. Todo indicaba que Ginny pertenecía a alguien con mucho dinero. Sin embargo, Jeonrim no estaba del todo segura, nunca había cuidado de un perro. El director confiaba en que podría hacerlo, pero Jeon no pudo evitar preguntar quién era el misterioso dueño. El director solo respondió que era un secreto, había un contrato de confidencialidad. Nadie podía saberlo. Lo que sí se sabía era que el pago por el encargo era muy alto. La única condición, que Jeonrim cuidara de Ginny durante un viaje a Pohang. El reto había comenzado. Observaba a Ginny, un perro claramente afortunado, y no podía evitar recordar que a Sivan también le encantaban los perros. Por eso le envió una foto con su nuevo cliente, pero no obtuvo respuesta. Algo pasaba. Pronto entendió por qué, en las noticias circulaban rumores que vinculaban a Sivan con Aum Chae. Aquello despertó sentimientos que creía controlados, la noticia la afectó más de lo que quería admitir y empezó a sentirse frustrada. El director tenía conocimiento que Sivan había sido el primer amor de Jeonrim, aunque Jeon tenía claro que esa relación ya había terminado, o al menos para Sivan. Para Jeonrim, sin embargo, no era así. El director comentó a Jeon lo cercanos que habían sido ella y Sivan, y, con cierta suspicacia, quiso saber por qué Jeon estaba tan interesado en Jeonrim. No hubo tiempo para más, de pronto apareció su exesposa, acompañada de alguien. La escena hizo que el director se enfureciera. Jeon comprendió entonces que aquella relación también había quedado inconclusa. Era cierto, Jeonrim seguía pensando en Sivan. Conservaba los recuerdos de cuando se conocieron siendo jóvenes, en esa época en la que él se convirtió en su mayor apoyo. Siempre estaba dispuesto a ayudarla a practicar durante su etapa de aprendiz. Esos momentos permanecían intactos en su memoria, y aún no lograba dejarlos atrás. Pero el destino, o quizá Ginny, parecía dispuesto a intervenir. El pequeño perro, sin querer, se tragó el anillo que Sivan le había regalado. Aquello distrajo a Jeonrim, aunque sus sentimientos seguían impidiéndole concentrarse por completo en su nuevo cliente. Llegó el día del viaje. Todos estaban de buen humor, con el itinerario listo y los destinos que Ginny debía recorrer. Todos, menos el director, que aún arrastraba el peso de haber visto a su exesposa con otra persona. La financista lo notó, igual que había percibido el desánimo de Jeonrim, y, para levantar los ánimos, dijo que no se preocuparan por los gastos, podían comer lo que quisieran. La energía cambió de inmediato,
aunque Jeonrim, en silencio, seguía ocupada intentando que Ginny, por fin hiciera popó. Por su parte, la financista quería saber qué le ocurría al director, pero él se negaba a contarle nada. Sin embargo, comenzó a mostrarse quisquilloso con la manera en que los jóvenes se expresaban, hasta que, de pronto, explotó. No se sentía viejo, pero la idea de que su exesposa lo hubiera cambiado por alguien más joven lo consumía de celos. Mientras tanto, el grupo hizo una pausa para descansar. Yeon notó que Jeonrim no estaba comiendo, y para el manager era evidente que se debía a la noticia sobre Sivan y Eun-chae. Sin embargo, en realidad, Jeonrim estaba más preocupada por recuperar su anillo, pero Ginny no cooperaba, lo que aumentaba su frustración. Yeon lo percibió, algo estaba pasando. Finalmente, llegaron al hotel, un lugar lujoso que dejó a todos sorprendidos y emocionados. Pero había una pregunta que no dejaba de rondarles. Si los dueños de Ginny eran tan ricos, ¿por qué no habían venido ellos mismos a llevarlo? Era todo un misterio. Ginny, sin embargo, parecía decaído, algo no estaba bien. Esa tarde, Jeonrim conversó con el director. Él le preguntó si estaba bien, aludiendo al artículo sobre Sivan, pero ella volvió a mostrar esa expresión que fingía tranquilidad. El director, que la conocía bien, sabía que no era cierto, porque Jeonrim siempre decía que estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Durante la cena, la financista notó que algo andaba mal, el director había estado actuando extraño todo el día. Fue entonces cuando la exesposa intervino, diciéndole que no debía tratar así a la financista. Aquellas palabras encendieron la chispa y el director explotó. En ese instante, la financista comprendió la verdadera razón de su comportamiento. Estaba celoso. La exesposa le pidió que no reaccionara de esa manera ni hablara de una vida privada que no le pertenecía. La situación se volvió incómoda para la financista, que terminó por retirarse de la mesa. Mientras tanto, Ginny se negaba a comer y su estado empeoraba, algo que Jeonrim no percibía por estar demasiado enfocada en recuperar el anillo. De pronto, recibió un mensaje de Jeon, quien intuía que algo no estaba bien. La citó para caminar junto al mar y, durante el paseo, comentó que el nuevo cliente le resultaba muy extraño, como una ecuación imposible de resolver. Sin embargo, admitió que todos cargaban con historias que uno no podía conocer del todo. Como la historia del director y su exesposa, y quizás también la de la financista. Después de todo, nadie sabe realmente lo que el otro guarda. Al día siguiente, Jeonrim se quedó sola con Ginny mientras los chicos regresaban a Seúl. Decidió aprovechar la jornada para recorrer el lugar, y Ginny parecía disfrutar del paseo. Jeonrim le iba enviando reportes y fotos a los demás. Sin embargo, en medio del recorrido, el perro se detuvo frente a un restaurante local. Unas señoras invitaron a Jeonrim a probar algunos platillos, pero no le permitieron entrar con Ginny. Siguieron visitando otros restaurantes y, aunque Jeonrim tomaba fotos del perro, en ninguno le aceptaban la entrada. El hambre empezaba a pesarle, pero pronto comprendió que Ginny no caminaba al azar. Se detenía exactamente en los lugares que parecían formar parte de una ruta cuidadosamente planificada por su dueño. Aún así, Jeonrim estaba agotada y, para empeorar las cosas, se distrajo con un nuevo artículo en el que Sivan y Eun-chae confirmaban su relación. Mientras leía, Ginny se escapó. La buscó desesperada, pero nadie la había visto. La lluvia comenzó a caer, y Jeonrim sintió que todo se complicaba. El director se enteró de la situación y ordenó llamar a Jeon, que emprendió el regreso junto con el manager. En ese momento, Jeonrim recibió una llamada. Habían encontrado a Ginny en el primer restaurante que habían visitado. Jeon, al enterarse, corrigió su ruta para reunirse con ella. Todo había sido posible gracias a que él había colocado un número de contacto en la placa de Ginny, algo que permitió a la dueña del restaurante localizarles. El perro parecía aferrado a aquel sitio, pero Jeonrim pronto descubrió que no estaba bien de salud. Lo llevó al veterinario, donde quedó hospitalizado esa noche. Avergonzada, comprendió que no le había prestado la atención que merecía. Al revisar sus fotos, notó algo extraño. En cada restaurante que Ginny visitaba había una fotografía en la pared, todas mostraban al mismo hombre. Entonces lo entendió, el dueño de Ginny era un famoso actor. A veces la vida nos pone frente a situaciones que no entendemos en el momento. Jeonrim no eligió dejar de cantar. No eligió perder a Sivan. No eligió cuidar de Ginny. Pero en cada uno de esos eventos que no pidió, había una lección esperando. Y así somos nosotros. Creemos que tenemos que entender todo ahora, que las piezas del rompecabezas tienen que encajar ya, y nos frustramos cuando no lo hacen. Ella, distraída por un anillo, casi pierde al perro, y es curioso, porque en la vida real también nos pasa. Nos aferramos tanto a lo que ya fue,
que dejamos de ver lo que tenemos enfrente. Ginny, con su ruta misteriosa, le enseñó que hay caminos que parecen no tener sentido, hasta que ves el patrón. Y ahí entiendes que nada fue casualidad. Lo mismo con Kate y su gemela, una separación dolorosa que, años después, reveló que en el fondo fue un acto de amor. Quizá ese es el mensaje. No siempre vas a tener todas las respuestas cuando quieres. A veces las conexiones, las personas y las razones aparecen mucho después, y hasta entonces entiendes por qué tu historia tuvo que ser como fue. Mientras tanto, no dejes de cuidar lo que tienes enfrente. Porque a veces, lo que crees que es un encargo temporal, se convierte en la lección que necesitabas para el resto de tu vida.